Pensaron que era solo otra roca, un fragmento cubierto de hielo flotando desde el espacio lejano. Fría, sin importancia, como una moneda lanzada al azar por el cosmos. Pero el objeto conocido como 3 de enero Atlas no se comportó como nada que hubiéramos visto antes. Su trayectoria desafiaba las leyes conocidas. Sus emisiones internas palpitaban con un ritmo extraño. Ahora, mientras el telescopio James Webb dirige su mirada hacia este viajero antiguo, las imágenes que ha enviado están cambiando lo que creíamos posible. Porque, bajo la superficie de este objeto, dentro de su masa giratoria, hay algo que ningún científico esperaba ver, un patrón, no al azar, no natural, sino diseñado. Una geometría precisa, con formas que solo asociamos con inteligencia. Cuadrículas, ángulos, paredes, corredores y espacios distribuidos a intervalos exactos. El telescopio no solo captó reflejos, encontró una estructura, una que se parece al diseño de una ciudad. Entonces, la pregunta ya no es solo qué es 3 de enero Atlas, sino quién lo construyó y por qué está cruzando nuestro sistema solar. Exploremos lo que el James Webb ha revelado. Al principio, 3 de enero Atlas fue considerado solo una curiosidad, el tercer objeto interestelar conocido en entrar a nuestro sistema. Seguía un camino extraño pero trazable, con ligeras desviaciones que no parecían alarmantes. Sin embargo, cuando el telescopio James Webb lo estudió con luz infrarroja, lo que encontró no fue caos ni casualidad, sino un patrón geométrico repetitivo oculto bajo capas de polvo cósmico. Con sus instrumentos, el telescopio detectó señales de calor que dibujaban formas demasiado regulares, demasiado intencionales para ser naturales, corredores largos, intersecciones en ángulos rectos. Espacios cerrados distribuidos con perfecta simetría. Al principio, los científicos pensaron que era un error del equipo, pero con más datos, la verdad se hizo evidente. La estructura dentro de 3 de enero Atlas tenía la lógica de un plano urbano. No era erosión ni cristalización, era un diseño, algo creado, quizás incluso habitado. Si trasladáramos estas dimensiones a la Tierra, estaríamos viendo algo como una manzana de ciudad, repetida como si fuera un módulo. Como si quien construyó esta estructura usara un diseño en cuadrícula para sus compartimentos internos. Esto es impactante porque en la naturaleza nada se alinea en ángulos rectos perfectos y repetitivos, pero la inteligencia sí lo hace. Además, el comportamiento térmico de estos patrones internos fue lo que realmente encendió las alarmas. El núcleo de 3 de enero Atlas emite pulsos infrarrojos, pero solo desde zonas específicas, alineadas perfectamente con las cuadrículas. Esto significa que el calor no se distribuye de forma natural, se emite en ráfagas controladas, como si viniera de una infraestructura o incluso de reactores. Los sensores del telescopio notaron cambios que recuerdan a la regulación de temperatura en edificios. Imagina entrar a un edificio abandonado donde algunas habitaciones aún están cálidas, no en decadencia, sino activas. Este comportamiento, junto con interferencias electromagnéticas inusuales alrededor del objeto, llevó a los ingenieros a proponer algo sorprendente: los espacios internos podrían no estar solo vacíos, sino protegidos. Algunas frecuencias rebotaban como si chocaran contra un material diseñado para repeler radiación. Otras frecuencias entraban, pero no regresaban, como si algo las absorbiera, quizás incluso las interpretara. De repente, la idea de una estructura parecida a una ciudad dejó de ser ciencia ficción y se convirtió en un hecho de ingeniería. Porque la única razón para crear espacios alineados, regulados térmicamente y protegidos contra señales dentro de un objeto en movimiento es si esos espacios tienen un propósito. Y si ese propósito es la supervivencia, entonces no estamos viendo una roca, sino quizás una nave. Para entender mejor esta anomalía, los investigadores compararon la estructura de 3 de enero Atlas con construcciones humanas, como ciudades subterráneas, búnkers nucleares o naves espaciales. Lo que descubrieron fue inquietante: el diseño interno no solo se parecía a estructuras humanas, sino que sus proporciones eran similares a los diseños más eficientes para la supervivencia a largo plazo.
Algunos espacios eran hexagonales, una forma usada en ingeniería aeroespacial para maximizar espacio y resistencia. Otros seguían patrones de proporción encontrados en la naturaleza y en diseños arquitectónicos de alta eficiencia. Un físico de la Agencia Espacial Europea sugirió que el diseño de 3 de enero Atlas podría ser una forma de compartimentación ambiental creada para proteger vida o equipos en las duras condiciones del espacio profundo. ¿Y si no fuera un resto de una civilización, sino un bote salvavidas? ¿Un fragmento de algo más grande? Tal vez una estación, una nave, o incluso una colonia enviada al espacio, no para explorar, sino para escapar. ¿Qué significa que hayamos interceptado esto ahora, en nuestro tiempo, en nuestro rincón del cosmos? ¿Es casualidad? ¿Está siguiendo un camino fijo? ¿O nos detectó mucho antes de que lo notáramos? Porque si 3 de enero Atlas fue diseñado para llevar algo o a alguien a través de las estrellas, su llegada no es solo un evento, es un mensaje. Durante semanas, las agencias han discutido cómo nombrar esta estructura dentro de 3 de enero Atlas. Algunos la llaman arquitectura no natural, otros, una anomalía térmica con resonancia geométrica. Pero nadie quiere decir en público, al menos no todavía, lo que podría ser en realidad, evidencia de ingeniería extraterrestre. El término aún genera rechazo en los círculos científicos, pero cada hora que pasa llegan más datos, y cada nuevo escaneo refuerza la misma idea: este objeto no es completamente aleatorio. Sus características fueron colocadas, alineadas, ajustadas. Ya sea que esté activo o inactivo, no solo está pasando por nuestro sistema, se está revelando. Mientras 3 de enero Atlas sigue su silencioso viaje, los gobiernos ahora se apresuran a decidir cómo observarlo y qué hacer a continuación. Los satélites militares han dirigido su atención hacia él. Las antenas de comunicación se están ajustando. Algo ha cambiado en el tono de las conversaciones a puerta cerrada, del tipo que ocurre cuando lo impensable se vuelve innegable. Porque si lo que estamos viendo es una estructura, una máquina similar a una ciudad congelada en el tiempo, entonces esto ya no es solo un descubrimiento científico. Es un evento que podría cambiar toda la civilización. A medida que las imágenes de la web circulaban entre observatorios internacionales, empezó a notarse un patrón curioso, no en el objeto mismo, sino en las personas que lo observaban. Algunos de los astrofísicos más importantes se negaron rotundamente a comentar. Otros dieron declaraciones vagas y cuidadosas, llamando a la estructura inesperada, sin precedentes o, peor aún, estadísticamente improbable. Detrás de esas palabras elegidas con tanto cuidado, había miedo, no del objeto en sí, sino de lo que significaría aceptarlo. Admitir que acabamos de capturar una imagen de una arquitectura similar a una ciudad dentro de un objeto interestelar sería destruir siglos de consenso científico. Significaría que la vida, una vida inteligente, con arquitectura y tecnología, existe no solo más allá de la Tierra, sino que alguna vez fue móvil, tal vez exploratoria, tal vez desesperada. Y que esa vida podría haber dejado atrás un relicto diseñado para sobrevivir a la muerte de sus creadores. Así que, en lugar de enfrentar esa realidad monumental, el mundo científico dudó. Y en esa duda, la verdad se ocultó aún más en las sombras. No todos eligieron el silencio. En un movimiento que sorprendió a la comunidad astronómica global, una coalición de satélites de defensa de Estados Unidos y Europa reajustó su enfoque hacia 3 ojos Atlas. Estos no eran telescopios normales. Eran sistemas de imágenes térmicas, seguimiento de frecuencias de radio y monitoreo de interferencias en el espacio profundo, usualmente reservados para satélites espía o defensa contra misiles. ¿Por qué apuntar equipo tan sensible a un cometa? La respuesta podría estar en lo que vieron y que nosotros no hemos visto. Empezaron a filtrarse rumores desde dentro de estas agencias. Que el objeto no solo está estructurado, sino que gira lentamente en un patrón no natural. Que algunas de sus zonas térmicas parpadean a intervalos fijos. Que las perturbaciones gravitacionales sugieren que la masa se está redistribuyendo en su núcleo, como si maquinaria profunda en su interior se estuviera realineando.
Y la filtración más escalofriante de todas, un pulso rítmico débil, no de radio, no de calor, sino gravitacional. Como si algo dentro estuviera usando la gravedad para comunicarse. De repente, los militares no estaban vigilando una roca. Estaban monitoreando un dispositivo. En una mesa redonda confidencial que involucraba a astrofísicos y expertos en IA, los datos de la web se introdujeron en un intérprete espacial de alta resolución. Un modelo de IA diseñado para reconstruir estructuras en 3D a partir de escaneos multiespectrales. Los resultados fueron impactantes. El modelo no solo creó un diseño, sino un mapa arquitectónico completo. Múltiples niveles, corredores de tránsito, sistemas de intercambio de calor, nodos de energía, incluso lo que podría parecer cámaras de almacenamiento o salas de contención. La IA, sin ideas preconcebidas, simplemente siguió los datos. Lo que surgió se parecía extrañamente a una biosfera autosuficiente, un vehículo destinado a transportar vida orgánica o sistemas hiperavanzados a través de distancias inimaginables. Y aquí viene el giro. Un científico que analizaba la curvatura y orientación de los corredores notó que el diseño no se adaptaría a la fisiología humana. Las curvas eran demasiado pronunciadas, las distancias verticales demasiado estrechas. Lo que se movía dentro de este lugar no estaba construido como nosotros. Y tal vez no caminaba. Con el descubrimiento llegando a círculos científicos y militares de alto nivel, ha comenzado un debate más profundo. ¿Es Tres Ojos Atlas un cementerio, una nave abandonada perdida en el tiempo? ¿O es un mensaje enviado deliberadamente hacia vida inteligente? Algunos creen que su precisión es prueba de intención, que ningún objeto natural se comporta así, y que ninguna nave muerta emitiría pulsos de calor controlados o ecos gravitacionales alineados. Si esto es un mensaje, sin embargo, plantea una implicación aterradora. Los constructores querían ser encontrados, o peor, asumieron que alguien lo encontraría, y dejaron algo atrás en su interior. Pero otros piden precaución, señalando la posibilidad de que no estemos decodificando una señal. La estamos activando. Que al escanear, sondear o incluso observarlo con tanta profundidad, podríamos estar activando sistemas que debían permanecer inactivos, como entrar en una tumba sellada que nunca debió abrirse. Y mientras la web continúa sus observaciones, la pregunta que ahora atormenta a cada agencia, cada laboratorio, cada conversación susurrada a puerta cerrada ya no es qué es. Es qué pasa cuando se despierta. A medida que los datos siguen llegando, los astrofísicos están empezando a hacer una pregunta que antes se consideraba absurda. ¿Quién lo construyó? No qué, sino quién. La estructura dentro de Tres Ojos Atlas desafía los procesos naturales, pero no desafía la razón. Cada ángulo, cada cámara, cada ventilación térmica sugiere intención, y no solo supervivencia, sino planificación a largo plazo. Esto no era una cápsula de escape desesperada o un arca rudimentaria lanzada al espacio por una raza moribunda. No, esto parece preciso, calculado, modular y potencialmente replicable. La posibilidad de que este objeto sea parte de una red, incluso de una flota, ha empezado a circular entre un pequeño círculo de investigadores de SETI. Porque si esta estructura es una de muchas, significa que no hemos encontrado solo un relicto. Hemos tropezado con infraestructura. Infraestructura galáctica. Las ruinas de una civilización lo suficientemente avanzada como para sembrar artefactos a través de sistemas estelares. O peor, una sonda enviada por adelantado para escanear, observar y reportar. Lo que plantea una pregunta aterradora. ¿Reportar? ¿A quién? Detrás de escena, las naciones más poderosas del mundo no se están quedando calladas. Filtraciones de agencias espaciales, embajadas e incluso contratistas privados revelan que los líderes mundiales han sido informados, y que lo que les han dicho ha desencadenado una movilización silenciosa pero masiva. Se dice que Estados Unidos ha reposicionado 3 plataformas orbitales para monitorear Tres Ojos Atlas las 24 horas del día.
China ha desplegado un sistema de seguimiento en el espacio profundo impulsado por IA, normalmente reservado para operaciones antisatélite. La Agencia Espacial Europea ha guardado silencio sobre todos los datos relacionados con el objeto, negándose a liberar incluso registros públicos crudos. ¿Por qué el secreto? Porque por primera vez en la historia, los gobiernos están lidiando con la posible existencia de una megaestructura no humana pasando por nuestro sistema y no saben qué decirle al público. El miedo no es solo que sea real. El miedo surge cuando la gente lo cree. Cuando la idea de vida inteligente se vuelve innegable. Cuando los sistemas de fe, las estructuras políticas y los modelos científicos tienen que enfrentarse a algo más antiguo, más grande y tecnológicamente superior. En medio del caos científico y las maniobras políticas, ha ocurrido algo inesperado. Las civilizaciones antiguas se están revisando a través de la lente de 3D Nero Atlas. Historiadores y antropólogos han empezado a identificar similitudes extrañas entre el diseño geométrico dentro del objeto y mitologías perdidas hace mucho tiempo. Algunos mapas estelares indígenas muestran ciudades circulares en el cielo. Textos antiguos sumerios mencionan carros del cielo con salas centrales rodeadas por 6 bóvedas, un diseño inquietantemente similar a las representaciones en 3D de 3D Nero Atlas. Incluso eruditos egipcios han notado que los nodos térmicos dentro del objeto se alinean con la misma proporción áurea usada en la construcción de pirámides. ¿Es esto una coincidencia? ¿O podrían las civilizaciones antiguas haber encontrado, registrado o incluso recordado objetos similares en nuestro pasado lejano? Y si es así, ¿es 3D Nero Atlas un primer contacto o una visita de regreso? El acto final de revelación no vino de especulaciones. Vino del movimiento. Los instrumentos ultrasensibles del James Webb, calibrados para detectar movimientos infinitesimales, han detectado un cambio sutil pero innegable dentro de la estructura. Una de las cámaras internas, que antes estaba quieta, se ha movido 0.02 grados. En términos cósmicos, eso es mínimo. Pero en términos mecánicos, es como una puerta que se mueve o un mecanismo que se desbloquea. El cambio ocurrió durante un evento de erupción solar que bombardeó a 3D Nero Atlas con radiación electromagnética. ¿Podría esta estructura antigua reaccionar al Sol? ¿Podría estar diseñada para despertar solo cerca de una estrella? Un científico lo comparó con un protocolo de hibernación, donde el objeto permanece inactivo hasta que recibe energía de un sistema estelar viable. Ese sistema viable es el nuestro. Y con ese pequeño movimiento, 3D Nero Atlas ha demostrado que no es solo un fósil en vuelo. Es reactivo. Puede estar dormido, pero no está muerto. Cuando la NASA, la ESA y hasta el sector privado comenzaron a coordinar observaciones de 3D Nero Atlas, resurgió un documento olvidado hace mucho tiempo. La Declaración de Principios de la ONU sobre Actividades tras la Detección de Inteligencia Extraterrestre, redactada décadas atrás durante los inicios de SETI. Describe los protocolos de respuesta en caso de evidencia innegable de vida inteligente no terrestre. Pero aquí está el problema. 3D Nero Atlas no envía una señal. No transmite. No dice hola. Y sin embargo, el descubrimiento de geometría interna artificial, regulación térmica y ahora movimiento mecánico obliga al mundo científico a reconsiderar que cuenta como comunicación, un movimiento de puerta, un pulso. Un diseño con significado. Si aceptamos estos como formas de intencionalidad, entonces por protocolo, ahora estamos en contacto, no en diálogo, sino en observación. Y eso significa que cada acción que tomemos después, cada sonda, cada señal, cada intento de escanear más profundo podría interpretarse como una respuesta. Y en un diálogo tan antiguo, no tenemos idea de quién podría estar escuchando. Música, algunos investigadores, frustrados por los límites de la observación física, están recurriendo a algo aún más radical. La idea de que 3D Nero Atlas podría no albergar vida biológica ni siquiera maquinaria en el sentido convencional, sino inteligencia no localizada.
Una forma de conciencia que no se almacena en tejido cerebral o cables, sino codificada en patrones gravitacionales, estados cuánticos o incluso la geometría del espacio mismo. ¿Podría el objeto estar vivo, no de manera biológica, sino en un sentido computacional o dimensional? ¿Podría ser una entidad pensante disfrazada de objeto? Un físico lo describió como un algoritmo pasivo tejido en la piel de un cometa, un durmiente cósmico no esperando hablar, sino ser decodificado. Y si eso es cierto, quizás acabamos de conectar nuestro mejor telescopio a una mente alienígena sin saber qué parte estamos tocando. Al rebobinar el camino de 3 de enero Atlas, se ha llegado a una realización escalofriante. Su trayectoria no es completamente aleatoria. Aunque entra en el sistema solar en un ángulo inconsistente con la captura gravitacional, su curso curvo después de la entrada lo lleva inquietantemente cerca de múltiples zonas orbitales clave. Primero pasa por Júpiter, luego se acerca a Marte, después roza el vecindario orbital de la Tierra antes de salir. Es como si el objeto estuviera muestreando firmas planetarias, como un dron escaneando en busca de signos de vida. Una hipótesis que ahora gana fuerza es que esto no es solo un visitante, es una sonda diseñada para encontrar planetas como el nuestro, y una vez encontrados, transmitir esa data. La pregunta es, ¿se activó la transmisión cuando el web lo escaneó, o 3 de enero Atlas ya envió su mensaje mucho antes de que lo notáramos? Si ya se transmitió, ¿hacia dónde y a quién? Y aquí está la teoría más inquietante de todas. Una inversión de la narrativa que nos hemos contado. ¿Y si 3 de enero Atlas no fuera un objeto aleatorio que interceptamos por casualidad con nuestro telescopio, sino una sonda diseñada para detectar civilizaciones emergentes en el momento en que alcanzan cierto nivel de capacidad observacional? En otras palabras, nos detectó en el momento en que lo detectamos. La mirada poderosa del James Webb podría haber actuado como un disparador, un apretón de manos cósmico. El telescopio se convirtió en un espejo y el objeto parpadeó de vuelta. Algunos ahora temen que 3 de enero Atlas nunca estuviera destinado a comunicarse, sino a registrar, a juzgar, a señalar si los habitantes de un planeta se han vuelto detectables, activos o potencialmente peligrosos. No un arma, no todavía, sino un testigo, un heraldo. Y si ha confirmado nuestra presencia, entonces lo que siga después podría estar completamente fuera de nuestro control. Así que aquí estamos, en un momento de la historia humana que algún día podría recordarse como el instante en que todo cambió. No con un aterrizaje, no con una transmisión, no con el rugido de naves espaciales, sino con una estructura silenciosa similar a una ciudad congelada dentro de una roca que flota a través de las estrellas. No encontramos ruinas en Marte. No escuchamos voces de Alpha Centauri. Simplemente miramos más profundo que nunca. Y el universo parpadeó de vuelta porque 3 de enero Atlas no es solo una roca, no solo un visitante, no solo un objeto pasando. Es una construcción, una reliquia, un recipiente, una señal. Una estructura que desafía la arrogancia de nuestra certeza científica y rasga un agujero en la cortina de aislamiento cósmico en la que nos hemos envuelto durante siglos. Y quizás, solo quizás, esto no fue un accidente. Quizás 3 de enero Atlas no llegó aquí por casualidad. Quizás fue colocado, liberado o activado en el momento en que nos volvimos capaces de verlo. No para contactarnos, no para destruirnos, sino para observarnos. Porque tal vez nunca estuvimos solos. Tal vez nunca fuimos desconocidos. Tal vez siempre hemos sido parte de una historia más grande que se desarrolla en el frío y antiguo silencio entre las estrellas. Y si eso es cierto, entonces la pregunta no es qué es 3 de enero Atlas. La verdadera pregunta es qué pasa ahora que sabe que lo estamos observando.